Los ciclos cósmicos. Después de estas observaciones que creemos propias para fijar algunos puntos históricos importantes, llegamos a lo que el señor Benini denomina la cronología del poema de Dante. Ya hemos mencionado que éste cumple su viaje a través de los mundos durante la Semana Santa, es decir, en el momento del año litúrgico que corresponde al equinoccio de primavera. Y hemos visto también que es en esa época, según Arous, cuando los cátaros hacían sus iniciaciones. Por otra parte, en los capítulos masónicos de Rosacruz, la conmemoración de la cena es celebrada el Jueves Santo y la reanudación de los trabajos tiene lugar simbólicamente el viernes a las 3 de la tarde, es decir, en el día y en la hora en que murió Cristo. En fin, el comienzo de esta Semana Santa del año 1300 coincide con la luna llena, y se podría hacer observar a este propósito, para completar las concordancias señaladas por Arous, que es también durante la luna llena cuando los noajitas tienen sus asambleas. Este año 1300 marca para Dante el medio de su vida. Tenía entonces 35 años, y para él es también el medio de los tiempos. Aquí también citaremos lo que dice el señor Benini. Arrebatado por un pensamiento extraordinariamente egocéntrico, Dante sitúa su visión en el medio de la vida del mundo. El movimiento de los cielos había durado 65 siglos hasta él, y debía durar otros 65 después de él. Y mediante un hábil juego hizo que se reencontraran los aniversarios exactos en 3 especies de años astronómicos de los acontecimientos más grandes de la historia, y en una cuarta especie el aniversario del acontecimiento más grande de su vida personal. Lo que debe retener sobre todo nuestra atención es la evaluación de la duración total del mundo, diríamos más bien del ciclo actual, 2 veces 65 siglos, es decir, 130 siglos o 13.000 años, de los que los 13 siglos transcurridos desde el comienzo de la era cristiana forman exactamente la 10ª parte. El número 65 es, por lo demás, digno de observar en sí mismo. Por la suma de sus cifras se reduce también a 11, y además este número se encuentra ahí descompuesto en 6 y 5, que son los números simbólicos respectivos del macrocosmos y del microcosmos, y a los que Dante hace salir al uno y al otro de la unidad principal. Finalmente, al traducir 65 en letras latinas, como lo hemos hecho para 515, tenemos LXV, o con la misma inversión que precedentemente, LVX, es decir, la palabra lux, y esto puede tener una relación con la era masónica de la verdadera luz. Añadiremos también que el número 65 es en hebreo el número del nombre divino Adonai. Pero aquí lo más interesante, la duración de 13.000 años no es otra cosa que el semiperiodo de la precisión de los equinoccios, evaluado con un error que es sólo de 40 años por exceso, inferior por tanto a medio siglo, y que representa por consiguiente una aproximación completamente aceptable, sobre todo cuando esta duración se expresa en siglos. En efecto, el periodo total es en realidad de 25.920 años, de manera que su mitad es de 12.960 años. Este semiperiodo es el gran año de los persas y de los griegos, evaluado a veces también en 12.000 años, lo que es mucho menos exacto que 13.000 años de Dante. Este gran año era considerado efectivamente por los antiguos como el tiempo que transcurre entre 2 renovaciones del mundo, lo que sin duda debe interpretarse en la historia de la humanidad terrestre como el intervalo que separa 2 grandes cataclismos durante los cuales desaparecen continentes enteros, y de los que el último fue la destrucción de la Atlántida. A decir verdad, eso no es más que un ciclo secundario, que podría ser considerado como una fracción de otro ciclo más extenso, pero en virtud de una cierta ley de correspondencia, cada uno de los ciclos secundarios reproduce a una escala más reducida fases que son comparables a las de los grandes ciclos de los cuales se integra. Así pues, lo que puede decirse de las leyes cíclicas en general encontrará su aplicación a diferentes grados: ciclos históricos, ciclos geológicos, ciclos propiamente cósmicos, con divisiones y subdivisiones que multiplican aún estas posibilidades de aplicación. Por lo demás, cuando se rebasan los límites del mundo terrestre, ya no puede tratarse de medir la duración de un ciclo por un número de años, entendido literalmente,
Los números adquieren entonces un valor puramente simbólico y expresan más bien proporciones que duraciones reales. Por ello, no es menos verdad que en la cosmología hindú todos los números cíclicos están basados esencialmente sobre el periodo de la precesión de los equinoccios, con el que tienen relaciones claramente determinadas. Así pues, ese es el fenómeno fundamental en la aplicación astronómica de las leyes cíclicas y por consiguiente el punto de partida natural de todas las transposiciones analógicas a las que estas mismas leyes pueden dar lugar. Los principales de estos números cíclicos son 72, 108 y 432. Es fácil ver que son fracciones exactas del número 25.920, al que se vinculan inmediatamente por la división geométrica del círculo, y esta división misma es también una aplicación de los números cíclicos. No podemos pensar en entrar aquí en el desarrollo de estas teorías, pero es destacable que Dante haya tomado la misma base para su cronología simbólica. Sobre este punto también podemos constatar su perfecto acuerdo con las doctrinas tradicionales de Oriente. Por lo demás, en el fondo, hay acuerdo entre todas las tradiciones, cualesquiera que sean sus diferentes formas, y de este modo la teoría de las 4 edades de la humanidad, que se refiere a un ciclo más extenso que el de 13.000 años. Se encuentra a la vez en la antigüedad grecorromana, en los hindúes y en los pueblos de la América Central. Se puede encontrar una alusión a estas 4 edades, de oro, de plata, de bronce y de hierro, en la figura del anciano de Creta, que por lo demás es idéntico a la estatua del sueño de Nabucodonosor y los 4 ríos del infierno que Dante hace salir de él. No dejan de tener una cierta relación analógica con los 4 ríos del paraíso terrestre. Todo esto no puede comprenderse más que si uno lo refiere a las leyes cíclicas. Pero podemos preguntarnos por qué Dante sitúa su visión exactamente en medio del gran año, y si hemos de considerar verdaderamente este hecho como egocentrismo, o si no hay aquí algunas razones de otro orden. Podemos observar primero que si se toma un punto de partida cualquiera en el tiempo, y si se cuenta a partir de ese origen la duración del periodo cíclico, siempre se llegará a un punto que estará en perfecta correspondencia con aquel de donde se ha partido, ya que es esta correspondencia misma entre los elementos de los ciclos sucesivos lo que asegura la continuidad de estos. Así pues, se puede escoger el origen de manera a colocarse idealmente en el medio de un tal periodo. Se tienen así 2 duraciones iguales, una anterior y la otra posterior, en el conjunto de las cuales se cumple verdaderamente toda la revolución de los cielos, puesto que todas las cosas se reencuentran finalmente en una posición, no idéntica, pretenderlo sería caer en el error del eterno retorno de Nietzsche, sino analógicamente correspondiente a la que tenía en un comienzo. Esto puede ser representado geométricamente de la manera siguiente. Si el ciclo en cuestión es el semiperiodo de la precisión de los equinoccios y si se figura el periodo entero por una circunferencia, bastará con trazar un diámetro horizontal para partir esa circunferencia en 2 mitades, de las que cada una representará un semiperiodo, donde el comienzo y el fin de éste corresponden a las 2 extremidades del diámetro, si se considera solamente la semicircunferencia superior, y si se traza el radio vertical, este terminará en el punto mediano, que corresponde al medio de los tiempos. La figura así obtenida es el símbolo alquímico del reino mineral. Coronado de una cruz es el globo del mundo, jeroglífico de la tierra y emblema del poder imperial. Este último uso del símbolo permite pensar que debía tener para Dante un valor particular, y la añadidura de la cruz se encuentra implicada en el hecho de que el punto central donde se coloca correspondía geográficamente a Jerusalén, que representaba para él lo que podemos llamar el polo espiritual. Por otra parte, en las antípodas de Jerusalén, o sea, en el otro polo, se eleva el monte del Purgatorio, encima del cual brillan las 4 estrellas que forman la constelación de la Cruz del Sur. Ahí está la entrada de los cielos, y de igual modo que debajo de Jerusalén está la entrada de los infiernos, y encontramos figurada en esta oposición la antítesis del Cristo doloroso y del Cristo glorioso. Se podrá encontrar sorprendente a primera vista que establezcamos así una asimilación entre un simbolismo cronológico y un simbolismo geográfico. Y no obstante, es a eso a lo que queríamos llegar para dar a la precisión que precede su verdadero sentido, ya que la sucesión temporal en todo esto no es más que un modo de expresión simbólico.
Un ciclo cualquiera puede ser dividido en dos fases, que son, cronológicamente, sus dos mitades sucesivas, y es bajo esta forma como lo hemos considerado en primer lugar. Pero en realidad estas dos fases representan respectivamente la acción de dos tendencias adversas y por lo demás complementarias, y evidentemente esta acción puede ser tanto simultánea como sucesiva. Por lo tanto, colocarse en el medio del ciclo es colocarse en el punto donde todas esas tendencias se equilibran. Es, como dicen los iniciados musulmanes, el lugar divino donde se concilian los contrastes y las antinomias. Es el centro de la rueda de las cosas, según la expresión hindú, o el invariable medio de la tradición extremo-oriental, el punto fijo alrededor del cual se efectúa la rotación de las esferas, la mutación perpetua del mundo manifestado. El viaje de Dante se realiza según el eje espiritual del mundo. En efecto, sólo desde ahí se pueden considerar todas las cosas de un modo permanente, porque uno mismo está sustraído al cambio y porque por lo tanto tiene una visión sintética y total del cambio. Desde el punto de vista propiamente iniciático, lo que acabamos de indicar responde además a una verdad profunda. El ser debe ante todo identificar el centro de su propia individualidad, representado por el corazón en el simbolismo tradicional, con el centro cósmico del estado de existencia al que pertenece esta individualidad y que va a tomar como base para elevarse a los estados superiores. Es en este centro donde reside el equilibrio perfecto, imagen de la inmutabilidad principal en el mundo manifestado. Es ahí donde se proyecta el eje que liga entre sí todos los estados, el rayo divino que en su sentido ascendente conduce directamente a esos estados superiores que se trata de alcanzar. Todo punto posee virtualmente estas posibilidades y es, por así decirlo, el centro en potencia, pero es necesario que lo sea efectivamente por una identificación real para hacer actualmente posible el florecimiento total del ser. He aquí la razón por la cual Dante, para poder elevarse a los cielos, debía colocarse primero en un punto que fuera verdaderamente el centro del mundo terrestre, y este punto lo es al mismo tiempo según el tiempo y según el espacio, es decir, en relación a las dos condiciones que caracterizan esencialmente la existencia de este mundo. Si retomamos ahora la representación geométrica que hemos utilizado precedentemente, vemos también que el rayo vertical, que va desde la superficie de la Tierra a su centro, corresponde a la primera parte del viaje de Dante, es decir, a la travesía de los infiernos. El centro de la Tierra es el punto más bajo, puesto que es ahí hacia donde tienden por todas partes las fuerzas de gravedad. Tan pronto como es rebasado, comienza pues el ascenso y va a efectuarse en la dirección opuesta para desembocar en las antípodas del punto de partida. Para representar esta segunda fase hay que prolongar el radio más allá del centro, de manera que se complete el diámetro vertical. Se obtiene entonces la figura del círculo dividido por una cruz, que es el símbolo hermético del reino vegetal. Ahora bien, si se considera de una manera general la naturaleza de los elementos simbólicos que desempeñan un papel preponderante en las dos primeras partes del poema, se puede constatar en efecto que se refieren respectivamente a los dos reinos, mineral y vegetal. No insistiremos sobre la relación evidente que une el primero con las regiones interiores de la tierra, y solo recordaremos los árboles místicos del purgatorio y del paraíso terrestre. Se podría esperar ver proseguirse la correspondencia entre la tercera parte y el reino animal, pero a decir verdad no hay nada de eso, porque los límites del mundo terrestre son rebasados aquí, de manera que ya no es posible aplicar la continuación del mismo simbolismo. Es al final de la segunda parte, es decir, todavía en el paraíso terrestre, donde encontramos la mayor abundancia de símbolos animales. Así pues, es preciso haber recorrido los tres reinos que representan las diversas modalidades de la existencia en nuestro mundo antes de pasar a otros estados, cuyas condiciones son totalmente diferentes. El simbolismo hermético del reino animal es el signo que conlleva el diámetro vertical entero y la mitad solamente del diámetro horizontal. Este símbolo es en cierto modo inverso del simbolismo del reino mineral, puesto que lo que era horizontal en uno deviene vertical en el otro y recíprocamente,
y el símbolo del reino vegetal, donde hay una especie de simetría o de equivalencia entre las dos direcciones, horizontal y vertical, bien representa un estado intermedio entre los otros dos. Haremos observar que los 3 grados de la masonería simbólica tienen en algunos ritos palabras de paso que representan también respectivamente a los 3 reinos, mineral, vegetal y animal. Además, la primera de estas palabras se interpreta a veces en un sentido que está en una estrecha relación con el simbolismo del globo del mundo. Debemos considerar todavía los dos puntos opuestos situados en las extremidades del eje que atraviesa la Tierra y que, como lo hemos dicho, son Jerusalén y el paraíso terrestre. Son en cierto modo las proyecciones verticales de los dos puntos que marcan el comienzo y el final del ciclo cronológico y que como tales habíamos hecho corresponder a las extremidades del diámetro horizontal en la figuración precedente. Si estas extremidades representan su oposición según el tiempo, y si las extremidades del diámetro vertical representan su oposición según el espacio, se tiene así una expresión del papel complementario de los dos principios, cuya acción en nuestro mundo se traduce por la existencia de las dos condiciones de tiempo y de espacio. La proyección vertical podría ser considerada como una proyección en lo intemporal, si nos está permitido expresarlo así, ya que se efectúa según el eje, desde donde todas las cosas son consideradas en modo permanente y ya no transitorio. El paso del diámetro horizontal al diámetro vertical representa pues verdaderamente una transmutación de la sucesión en simultaneidad. Pero alguien se preguntará, ¿qué relación hay entre los dos puntos de que se trata y las extremidades del ciclo cronológico? Para uno de ellos, el paraíso terrestre, esta relación es evidente, y eso es lo que corresponde al comienzo del ciclo. Pero para el otro es necesario precisar que la Jerusalén terrestre se toma como la prefiguración de la Jerusalén celeste que describe el Apocalipsis. Simbólicamente, por otra parte, es también en Jerusalén donde se coloca el lugar de la resurrección y del juicio que concluye en el ciclo. La situación de los dos puntos en las antípodas uno del otro adquiere también un nuevo significado si se observa que la Jerusalén celeste no es otra cosa que la reconstitución misma del paraíso terrestre, según una analogía que se aplica en el sentido inverso. Entre el paraíso terrestre y la Jerusalén celeste hay la misma relación que entre los dos Adán de los que habla San Pablo en la Epístola a los Corintios. Al principio de los tiempos, es decir, del ciclo actual, el paraíso terrestre se volvió inaccesible a consecuencia de la caída del hombre. La Nueva Jerusalén debe descender del cielo a la tierra en el final del mismo ciclo, para marcar el restablecimiento de todas las cosas en su orden primordial, y se puede decir que desempeñará para el ciclo futuro el mismo papel que el paraíso terrestre para éste. En efecto, el fin de un ciclo es análogo a su comienzo, y coincide con el comienzo del ciclo siguiente. Lo que no era más que virtual en el comienzo del ciclo se encuentra realizado efectivamente en su fin, y engendra entonces inmediatamente las virtualidades que se desarrollarán a su vez en el curso del ciclo futuro. Pero esa es una cuestión sobre la que no podríamos insistir más sin salirnos enteramente de nuestro asunto. Hay todavía a este propósito muchas otras cuestiones en las que podría ser interesante profundizar, como por ejemplo es esta. ¿Por qué el paraíso terrestre es descrito como un jardín y con un simbolismo vegetal, mientras que la Jerusalén celeste es descrita como una ciudad y con un simbolismo mineral? Ello es porque la vegetación representa la elaboración de los gérmenes en la esfera de la asimilación vital, mientras que los minerales representan los resultados definitivamente fijados, cristalizados, por así decir, al término del desarrollo cíclico. Para indicar aún otro aspecto del mismo simbolismo, agregaremos únicamente que el centro del ser, al que ya hemos hecho alusión anteriormente, es designado por la tradición hindú como la ciudad de Brahma, en sánscrito Brahmapura, y que varios textos hablan de él en términos que casi son idénticos a los que encontramos en la descripción apocalíptica de la Jerusalén celeste. La aproximación a la que estos textos dan lugar es todavía más significativa cuando se conoce la relación que une al cordero del simbolismo cristiano con el Agni védico, cuyo vehículo es representado por un carnero. No pretendemos que haya entre las palabras agnus e ignis, equivalente latino de agni, otra cosa que una de esas similitudes fonéticas a las que hacíamos alusión más atrás.
Finalmente, y para volver a lo que concierne más directamente al viaje de Dante, conviene notar que si es el punto inicial del ciclo el que se convierte en el término de la travesía del mundo terrestre, hay aquí una alusión formal a ese retorno a los orígenes que ocupa un lugar importante en todas las doctrinas tradicionales y sobre el que, por una coincidencia bastante sorprendente, el esoterismo islámico y el taoísmo insisten más particularmente. Lo que se trata por lo demás es todavía la restauración del estado edénico, de la que ya hemos hablado, y que debe ser considerada como una condición preliminar para la conquista de los estados superiores del ser. El punto equidistante de las dos extremidades de las que acabamos de hablar, es decir, el centro de la Tierra, es, como ya hemos dicho, el punto más bajo y corresponde también al medio del ciclo cósmico, cuando este ciclo es considerado cronológicamente o bajo el aspecto de la sucesión. En efecto, entonces su conjunto se puede dividir en dos fases, una descendente que va en el sentido de una diferenciación cada vez más acentuada y la otra ascendente en retorno hacia el estado principal. Estas dos fases, que la doctrina hindú compara con las de la respiración, se vuelven a encontrar también en las teorías herméticas, donde se les llama coagulación y solución. En virtud de las leyes de la analogía, la gran obra reproduce en abreviado todo el ciclo cósmico. Se puede ver en ello la predominancia respectiva de las dos tendencias adversas, tamas y sattva, que hemos definido precedentemente. La primera se manifiesta en todas las fuerzas de contracción y de condensación. La segunda en todas las fuerzas de expansión y de dilatación. Y encontramos también a este respecto una correspondencia con las propiedades opuestas del calor y del frío, puesto que el primero dilata los cuerpos, mientras que el segundo los contrae. Esta es la razón por la cual el último círculo del infierno está helado. Lucifer simboliza el atractivo inverso de la naturaleza, es decir, la tendencia a la individualización, con todas las limitaciones que le son inherentes. Así pues, su morada es el centro de estas fuerzas atractivas y compresivas, que en el mundo terrestre son representadas por la gravedad, y esta que atrae a los cuerpos hacia abajo, lo cual es en todo lugar el centro de la Tierra. Es verdaderamente una manifestación de Tamas. Podemos notar de pasada que esto va en contra de la hipótesis geológica del fuego central, ya que el punto más bajo debe ser precisamente aquel donde la densidad y la solidez están en su máximo. Y por otra parte, esto no es menos contrario a la hipótesis considerada por algunos astrónomos de un fin del mundo por congelación, puesto que este fin no puede ser más que un retorno a la indiferenciación. Por otra parte, esta última hipótesis está en contradicción con todas las concepciones tradicionales. No es sólo para Heráclito y para los estoicos que la destrucción del mundo debía coincidir con su incendio. La misma afirmación se encuentra casi por todas partes, desde los Purana de la India al Apocalipsis, y debemos constatar también la concordancia de estas tradiciones con la doctrina hermética, para la cual el fuego, que es el elemento en el que predomina sattva, es el agente de renovación de la naturaleza o de reintegración final. Así pues, el centro de la Tierra representa el punto extremo de la manifestación en el estado de existencia considerado. Es un verdadero punto de detención, a partir del cual se produce un cambio de dirección, donde la preponderancia pasa de la una a la otra de las dos tendencias adversas. Por eso es por lo que, desde que es alcanzado el fondo de los infiernos, comienza la ascensión o el retorno hacia el principio, ascensión que sucede inmediatamente al descenso, y el paso de un hemisferio al otro se hace rodeando el cuerpo de Lucifer, de una manera que hace pensar que la consideración de este punto central no deja de tener cierta relación con los misterios masónicos de la Cámara del Medio, donde se trata igualmente de muerte y de resurrección. Por todas partes y siempre encontramos igualmente la expresión simbólica de las dos fases complementarias, que en la iniciación o en la gran obra hermética, lo que no es en el fondo más que una sola y misma cosa, traducen estas mismas leyes cíclicas universalmente aplicables y sobre las cuales para nosotros reposa toda la construcción del poema de Dante.